En el capítulo anterior, vimos que Alemania había quedado dividida entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, así que los dos gobiernos estuvieron de acuerdo para construir un muro que dividiera más al país, y así evitar enfrentamientos futuros, como ocurrió en Corea, y evitar bajas de ambos bandos. Hablando de Corea, el dictador de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur se reunieron para tratar de arreglar sus diferencias y tratar de unificar nuevamente al país, dejando las ideologías de lado, pero desafortunadamente no llegaron a ningún acuerdo, y el dictador de Norcorea amenazó al presidente surcoreano y le juró que volvería a invadir el sur. Mientras tanto, en la Unión Soviética, estaban a punto de vivir un momento que significaría un antes y después del país, ya que el dictador, Stalin, falleció y quedaría como nuevo dictador, Gorbachev, quien empezaría a eliminar a todos sus opositores políticos y prohibir la tortura y los gulags en el país. Así, el régimen podría sobrevivir por más tiempo. En Vietnam, Ho Chi Minh declaró la independencia del país, declarándole la guerra a Francia, y posteriormente, Estados Unidos le declararía la guerra a los vietnamitas, mientras que en Birmania, luchaban por su independencia también, pero no tuvieron suerte, y fue aplastado el movimiento independentista, pero los vietnamitas contaban con mejor suerte así, tras varias batallas, bombas de napalm, y bajas significativas de ambos bandos, la victoria iba a ser de Vietnam, ya que también China los apoyó, pero llegaron los soldados de la África francesa y lograron mantener la colonia por ahora, ya que no lograron capturar a Ho Chi Minh, ya que escapó hasta la frontera con China y formaría un grupo para poder retomar el control del país más adelante. Pero los enfrentamientos siguieron, ya que los ciudadanos no estaban de acuerdo con que los franceses estuvieran explotando y esclavizando su pueblo y sus recursos. Incluso, los británicos y estadounidenses tuvieron que intervenir ayudando a los franceses a sofocar los disturbios, por las buenas o por las malas. Es entonces que Estados Unidos propone una organización en Europa para apoyar a sus países miembros militarmente si un país externo lo invade. Pero eso se daría más adelante. El presidente francés, debido a lo que sucedió en Vietnam, empezó a caer su popularidad, y empezaron las protestas por toda África, afectando también a los británicos, especialmente en el Medio Oriente, por lo sucedido en Birmania. Mientras tanto en China, los chinos logran fabricar la bomba nuclear con ayuda de los soviéticos, quienes le proporcionan el último modelo de la bomba, fortaleciendo las relaciones diplomáticas entre los dos países e incentivando las relaciones comerciales, militares e ideológicas, evitando la ruptura entre los dos países y trabajar juntos para derrotar a los países capitalistas, principalmente a los Estados Unidos. En Israel e Irak, las protestas escalaron demasiado y declara cada uno su independencia del Reino Unido, librándose batallas feroces entre ambos bandos. El Reino Unido contó con apoyo estadounidense, turco, francés, italiano, alemán y español para tratar de mantener las colonias, pero los independentistas contaron con apoyo de los soviéticos, iraníes, polacos, yugoslavos, árabes, alemanes y chinos. Así que, tras varias batallas, el Reino Unido les concede su independencia. Esto motivaría a más y más colonias, repartidas por todo el mundo, a levantarse contra sus gobiernos e independizarse, quienes más tarde lo harían. Así, los soviéticos darían un golpe muy duro a Estados Unidos y todos sus aliados, pero no todo les salió bien, ya que los soviéticos y chinos tenían pueblos sometidos también, como los tibetanos o los ucranianos. En Centroamérica, dos facciones políticas, después de un largo periodo, sobre decidir si apoyar a los estadounidenses o a los soviéticos, entran en una guerra civil, en la que participaría México, Estados Unidos, Colombia y Canadá, apoyando al gobierno centroamericano, mientras que los rebeldes serían apoyados por los soviéticos, cubanos, argentinos y peruanos,
ya que Argentina y Perú, por el apoyo denegado de Estados Unidos, para proteger las Malvinas de los británicos, se cambia de bando, y decide ayudar a los soviéticos, con la esperanza de que ellos hagan lo mismo, en un futuro, cuando decidan recuperar las Malvinas, y gracias al apoyo de estos países, se logra instaurar un régimen comunista en Centroamérica, lo cual molestó tanto al presidente estadounidense, el cual amenaza a Argentina con una invasión militar. El nuevo gobierno da la idea de anexar toda Centroamérica, anexando a Panamá, el cual obviamente se negaría, pero tendría un problema: los colombianos, venezolanos y ecuatorianos se estaban organizando para unir nuevamente al imperio bolivariano, la Gran Colombia, pero aún estaban en negociaciones. Esto lo decidirás tú. En los comentarios, escribe sí a la Gran Colombia, o si no estás a favor, pon no a la Gran Colombia, y en el próximo episodio se verá reflejada tu opinión. En Sudamérica, los argentinos, uruguayos y paraguayos empezaron a negociar, crear un nuevo país, los tres, para tener más peso político a nivel regional y mundial. Así que después de varias negociaciones, logran llegar a un acuerdo y deciden unir sus territorios en una sola nación, llamada el Río de la Plata, en memoria al antiguo nombre de la zona, y preparándose para algo grande, que por supuesto, sería apoyado por los soviéticos y sus aliados. Si te gustó el video, no olvides que puedes apoyarme, dejando tu like, así poder saber si te gusta la serie, para que continúe la historia, y suscríbete, si aún no lo estás. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós.